Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos que nos están sintonizando aquí a través de este medio. Vamos entonces en este día a la palabra del Señor. Estábamos hasta el domingo pasado hablando acerca de las 3 comidas de carácter milagroso con la cual el profeta Elías fue sostenido de la mano de Dios. Pero nos quedaba la última parte, la vamos a dejar para el domingo que viene. Me pareció bien compartir esta palabra precisamente en el día de hoy por ser el domingo de resurrección, según el mundo lo celebra así. Vamos a encontrar en la Escritura, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan. Yo le aliento a usted que está allí en su hogar, junto a su familia, a sus hijos, a que abra su Biblia en el capítulo 20 y vamos a leer del verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Juan 20. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron a los discípulos a los suyos. El verso 11 continúa diciendo: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén y amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Tú allí en tu hogar, donde estás, levanta conmigo tu mano derecha como señal de autoridad y de agradecimiento a Dios de que esta palabra va a calar hondo en nuestros corazones. Quizás allí estás con una prueba, una necesidad. Ten fe y ten confianza que estamos sirviendo a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este día, aquí en este lugar, y también, Señor, en cada lugar a donde esta palabra llega. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Y le decimos al Espíritu Santo que sople sobre la vida y los corazones de aquellos que están conectándose, aquellos que han de ver luego el video, aquellos que, Señor, van a estar, Señor, recibiendo una bendición. Ahora, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y declaramos que esta palabra es viva y eficaz, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, revélanos, Señor, la intención de tu Espíritu para esta hora a través de esta palabra, Señor. Tú que conoces las necesidades, Señor, súplelas ahora en el nombre de Jesucristo.
Toca cada vida, cada corazón, cada cuerpo enfermo, cada alma, Señor, agobiada, deprimida. Levántale en el nombre de Jesús. Levanta la fe, Señor. Restaura la confianza. Ahora, Señor, rompe cadenas y desata ligaduras de incredulidad, de dudas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todas las cosas. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo esta palabra que el Señor puso en mi corazón para estar compartiendo en este día, en esta hora. Hablamos de la resurrección del Señor, que es descubierta por aquellos que le buscan. Lo voy a repetir. La resurrección del Señor Jesucristo es descubierta por aquellos que le buscan. La resurrección del Señor ya había sido efectuada. Fíjese, cuando fueron las mujeres en los otros evangelios, en este caso nos muestra y nos relata que fue María Magdalena la que se llegó muy de temprano al sepulcro donde había sido depositado el cuerpo del Señor. Fueron temprano estas mujeres y allí se encontraron con la novedad de que estaba abierto. Y no encontraron ni vieron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas creyeron de que lo habían robado, que lo habían movido de lugar, y entonces se desesperaron. Pero una cosa es evidente: el Señor Jesús había resucitado, aunque en ese momento ellas no habían recibido la revelación. Y quiero decir esto en esta hora, que muchos conocen el hecho histórico de la resurrección del Señor. Esa resurrección ya fue efectuada, como había sido efectuada para la vida de estas mujeres que habían acudido al sepulcro del Señor. Sin embargo, ellos no tenían todavía la revelación espiritual acerca de esta resurrección. Y eso es lo que realmente merece ser conocido. Experimentar, vivir la resurrección del Señor Jesús. Es lo que muchos no entienden o no conocen. Conocen el hecho histórico, y me estoy refiriendo no solamente a las personas que han tenido oportunidad en algún momento de su vida oír hablar de Jesucristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Conocen el hecho histórico, pero también podemos referirnos a aquellos creyentes que saben que Jesús resucitó. Lo conocen en la teoría, pero no lo han podido todavía aplicar en la práctica en sus vidas. Y a eso quiero referirme en esta hora. ¿Cómo podemos nosotros obtener la visión de su resurrección? ¿Cómo es que podemos conseguir alcanzar esa revelación, esa visión y aplicarla a nuestra vida? La maravillosa y misteriosa resurrección del Señor es un hecho cumplido en el universo. Pero ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo puede esta resurrección ser revelada a nosotros? ¿Y cómo podemos recibir nosotros esta visión hoy en día? Sabemos por las Escrituras y también por los relatos históricos que el Señor Jesús murió aproximadamente y resucitó en la primavera del año 33 de nuestro calendario. Pero allí todos conocen ese hecho histórico. Pero ¿cómo esto se puede hacer patente hoy en día en nuestra vida? Esto es lo que me interesa en esta hora explicar y llevar a aquellos que están escuchando a vivir en su vida este momento de resurrección de parte del Señor Jesús. ¿Quiénes consiguen esta experiencia? Aquellos que aman intensamente a Jesús. Recordemos que María Magdalena fue quizás la primera de las mujeres que corrió al sepulcro en aquel día, en aquella madrugada, donde aún todavía había sido oscuro, estaba oscuro. Era algo ilógico, no era natural. Pero a ella le impulsaba el amor hacia el Señor. Ella quería estar donde ella suponía que estaba el cuerpo inerte del Señor Jesús. O sea, solo el amar al Señor y buscarlo es lo que nos permite a nosotros tener esta experiencia práctica en nuestra vida.
El hecho concerniente a la resurrección del Señor ya ha ocurrido, pero todavía debemos descubrirlo y verlo en el Espíritu. Estoy dirigiéndome a personas que de alguna forma, alguna medida, entienden el alcance de estas palabras cuando digo en el Espíritu. Sabemos que las cosas no solamente las podemos razonar como hechos históricos, sino que los tenemos que asimilar en nuestro espíritu. Y para eso se necesita revelación. Así que en esta hora vamos nosotros a indagar, a reflexionar en esto para poder obtener esa revelación y vivir lo que realmente va a impulsar nuestras vidas espirituales a niveles superiores, donde vamos a dejar ser algo más que creyentes nominales para pasar a ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Esto establece un principio, lo que acabamos de decir, que pese a que la resurrección de Cristo es hoy en día un hecho ya cumplido, muchos no lo han visto todavía, porque no han llegado al punto de hacer tal descubrimiento. Entonces la pregunta lógica y natural viene ahora, que es la siguiente: ¿ha usted descubierto el hecho de la resurrección del Señor? Me estoy dirigiendo a todos aquellos que están escuchando, algunos amigos que se han conectado y ven este video, a otros que son cristianos, miembros de esta congregación, de otras congregaciones, pero esta pregunta es para todos. ¿Hemos descubierto nosotros el hecho de la resurrección del Señor? ¿Lo hemos visto? Y la otra pregunta: ¿hemos recibido la revelación o la visión de que el Señor ya resucitó? Es interesante preguntarnos estas cosas y darle respuesta sincera de parte de nuestro corazón, porque la sinceridad nos va a llevar realmente a experimentar un verdadero encuentro con el Señor Jesús resucitado. De eso se trata. No solamente un conocimiento secular de la persona de Jesús, del Jesús histórico, aún del Jesús que predicaba el evangelio del reino, sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba muertos, sino aún más allá, del Cristo resucitado, porque de eso se trata. En eso consiste la práctica del verdadero evangelio de Jesucristo. Yo sé que muchos poseen el conocimiento, la doctrina, la historia acerca de su resurrección, pero han descubierto el hecho que en su espíritu, como acabamos de decir, si hemos de hacer tal descubrimiento, es necesario primero que amemos al Señor intensamente y le busquemos. Solo pueden buscar con determinación, con intensidad al Señor Jesús aquellos que le aman. Si no existe ese amor intenso, ese amor llevado al máximo, entonces difícilmente vamos a poder nosotros encontrar al Cristo resucitado en nuestra vida. Va a pasar de ser nada más que un hecho teórico que hemos conocido y hemos aprendido. Esta palabra que estoy compartiendo, entonces va a ser una predicación más. Va a ser algo que, bueno, me llamó la atención, lo asimilé, está el relato escrito en el Evangelio y lo asumo como la verdad porque esta es la palabra de Dios. Pero lo glorioso y es que tiene Dios la intención de que revelarnos al Cristo resucitado. En eso consiste el Evangelio. Recuerde que el Evangelio de Jesucristo es algo vivo, no es solamente un cúmulo de conocimientos, de información, sino una experiencia como la que tuvieron los discípulos en aquel momento, que estaban compartiendo o viviendo este hecho alrededor de la muerte y de la resurrección del Señor. Vamos a mirar a María. ¿Qué hizo ella después de descubrir que el Señor había resucitado? O sea, de ver que ya no estaba el cuerpo en aquel lugar. ¿Qué fue lo que ella hizo? Lo primero que ella hizo, junto a otras mujeres, los otros evangelios relatan que estaba con 2 o 3 mujeres, con más mujeres. No voy a poner atención en cada relato de cada uno de los 3 evangelios que preceden al de Juan, en el cual nos estamos enfocando ahora. Pero los otros evangelios nos dicen que ellas, las mujeres, y en especial María Magdalena,
corrieron a los discípulos para contarles esta novedad. Estoy seguro que cuando usted se encuentra con el Señor en la mañana, porque de eso se trata, una experiencia cotidiana con Cristo, con el Cristo resucitado. Recuerde que hoy en día Cristo ya no está más colgado en una cruz, ya no está más colgado en un crucifijo, ya no está más colgado en una imagen, en una estampa. Jesucristo ahora en espíritu está en nuestros corazones, pero Él está vivo y resucitado a la diestra del Padre Celestial. Y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que le podemos dar gloria y alabanza a este Cristo resucitado a quien servimos. Y a este Cristo resucitado que desea con todo su corazón tener un encuentro cada día con nosotros, cada momento con nosotros. Así que eso es lo que hizo María. Le buscó porque le amaba. Corrió porque quería comunicar esta novedad. María Magdalena no tenía quizás el conocimiento teórico, el conocimiento que tenían los demás apóstoles del Señor. Pero ella tenía otra virtud muy importante. Ella no actuaba bajo la esfera del conocimiento que nace del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. No, ella estaba en otra esfera. Ella estaba en el conocimiento de la vida de Jesucristo. No tenía teoría, no tenía quizás muchos conocimientos, pero tenía un amor intenso por el Señor. Y estaba deseosa de aferrarse al Señor, de encontrarle, de saber dónde estaba, qué había pasado con Él. Primero no conoció verdaderamente acerca de la resurrección, pero sí el amor le sostuvo y el amor le llevó a contarle a los demás discípulos lo que ella había descubierto, la tumba abierta y que no estaba el cuerpo allí. Y ella fue con eso impulsada por el amor. O sea, de que el conocimiento puede ayudarnos y de hecho lo hace, pero es muy importante también tener ese conocimiento práctico, la revelación que nos impulsa a través del amor hacia el Señor a descubrir verdaderamente al Cristo resucitado. María Magdalena no tenía ese conocimiento. Como quizás a veces en cada iglesia, y yo creo que esto pasa en todas las congregaciones, a veces las hermanas no se desenvuelven en el campo de lo teórico, en el campo del conocimiento, de igual forma que los hermanos. Pero nos damos cuenta por la experiencia de que mientras los hermanos somos objetivos en cuanto a determinar lo que es verdad y de conocer la verdad, las hermanas en Cristo, en las congregaciones, ellas sin ese conocimiento quizás tienen una revelación del conocimiento subjetivo. O sea, el objetivo es el conocimiento del hecho real. Cristo resucitó. Pero hay algo que va más allá. Y quizás las hermanas en Cristo tienen esa capacidad de encontrar el lado subjetivo, de encontrarse con el Señor Jesucristo resucitado, que quizás es de hecho lo más valioso, lo más importante. Así que María corrió inmediatamente a buscar a los hermanos que tomaron la delantera, Pedro y Juan. Cuando ellos recibieron esta información, dice la Escritura, de que recibieron de María Magdalena esta información y de las demás mujeres, dice la Escritura de que ellos actuaron, fueron impulsados, corrieron. Dice la palabra que solamente estos dos hombres, estos dos discípulos del Señor, Pedro y Juan, reaccionaron y fueron al sepulcro. ¿Por qué los demás no fueron? Recordemos que eran 12 los apóstoles. ¿Qué pasó con los otros 10? En los otros evangelios nos muestran que también ellos estaban juntos en esos momentos tan especiales, que estaban atemorizados, que estaban reunidos juntos. ¿Y qué pasó con los otros 10? Bueno, posiblemente ellos no buscaban al Señor y por otro lado que eran claramente perezosos. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Ellos probablemente amaban su cama,
Recordemos que era muy temprano, era muy de madrugada. Pedro y Juan reaccionaron ante lo que las mujeres le trajeron, ante la noticia de la resurrección del Señor. Pero los demás como que se dieron 2 medias vueltas en la cama y siguieron durmiendo. Bueno, esto es importante entenderlo también. Solo Pedro y Juan corrieron al sepulcro para ver lo que María había descubierto. Así que vemos nosotros la importancia que tiene el amor en todo esto. Si nosotros queremos experimentar a un Cristo resucitado, tiene que nacer esa experiencia del amor hacia Él. Y eso nos va a impulsar a buscarle. En primer lugar, como lo hizo María Magdalena y las demás mujeres. Y luego, como respondieron o reaccionaron el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Corrieron para llegar al sepulcro. Estaban deseosos, deseaban saber qué pasó con el Señor Jesús. Este cuadro nos muestra de qué manera entonces debemos de buscar al Señor. De qué forma, con qué intensidad, con cuánto deseo nosotros tenemos que hacerlo. Repito, ellos creyeron en Él objetivamente, porque cuando llegaron, dice la Biblia que Juan llegó primero. Juan obviamente corría más rápido que Pedro y entonces llegó primero, pero no entró al sepulcro. Se quedó mirando de afuera, pero quedó maravillado por la condición en la que estaban los lienzos habían envuelto el cuerpo del Señor Jesús. Dice que Pedro sí entró y allí ellos creyeron cuando vieron la condición de estos lienzos. En otra oportunidad vamos a hablar un poquito de por qué ellos creyeron acerca de que el Señor verdaderamente había sido resucitado y no había sido su cuerpo robado, quitado de aquel lugar por terceros, sino que ellos se dieron objetivamente del hecho de la resurrección, porque vieron pruebas, evidencias de la condición de los lienzos que estaban allí puestos adecuadamente para dar una evidencia clara de que Jesús había resucitado. Así que ellos creyeron en el hecho y se fueron admirados, maravillados, y no se quedaron en el lugar, se conformaron con la verdad objetiva. Sin embargo, María Magdalena quedó allí en aquel lugar. Ella no se regresó a donde estaban los demás. Ella se quedó llorando allí, tratando de conocer, de saber qué era lo que realmente había pasado con su Señor. ¿Dónde estaba Él? Había resucitado, pero ¿dónde estaba? Ella quería tener un contacto con Él, un encuentro con Jesús. Eso es lo que quedó haciendo María, orando. O sea, de que ella empezó a sentir el deseo intenso de buscarle. ¿Por qué? Porque más allá del hecho objetivo de la resurrección, ella estaba incursionando en el campo de lo subjetivo. Iba más allá. No tenía teoría, no tenía conocimiento, no tenía demasiada información. Repito una vez más, como quizás muchas hermanas no tienen, pero esas hermanas que no tienen la teoría y la información, sí saben buscar a Jesucristo con toda su alma y con todo su corazón. Los demás discípulos, cuando llegó Juan y Pedro de regreso, fueron informados, pero no se le movió un pelo. Siguieron juntos, pero ellos no intentaron regresar y ver por sí mismos lo que había ocurrido en el sepulcro del Señor. O sea, María tenía tanto el hecho como la experiencia. ¿Por qué? Porque mientras ella se quedó allí, postrada, llorando, allí algo increíble y maravilloso sucedió. Una experiencia sobrenatural. Una experiencia que solo tienen aquellos que aman intensamente al Señor. Dice la Escritura de que ella, al estar en aquel lugar, en esa situación, recibió una revelación. El Señor Jesús se le manifestó. Primero 2 ángeles le hablaron. ¿Cuántos quieren tener experiencias verdaderamente espirituales?
Luego de esta manifestación sobrenatural es donde estos ángeles le hablan y le informan acerca de Jesús, que le dicen, no está aquí, Él ha resucitado. Entonces, luego el Señor detrás se manifiesta allí a María. Y le dice a María que se da cuenta de su presencia, que no había identificado aún al Señor porque lo confundió. Todavía los ojos espirituales estaban vedados. Tenía un corazón ardiente por el Señor. Estaba clamando por encontrarlo, pero todavía no lo pudo identificar al Cristo resucitado. Pensaba que era el hortelano, el que se ocupa en los cementerios de atender a aquel lugar. Sin embargo, el Señor le dijo, María. La llamó por su nombre. Siempre el Señor nos va a llamar por nuestro nombre, porque es una relación personal que Él quiere establecer. En esta mañana también Él quiere establecer esta relación personal con cada uno de nosotros. Nos va a llamar por nuestro nombre. Se va a manifestar como el Cristo resucitado, como un dependiente del cementerio, sino como lo verdaderamente que es Él, el Cristo que resucitó de entre los muertos. Solamente se alcanza esa experiencia, repito, porque lo tengo que repetir, a través del amor intenso y de la búsqueda del Señor. Cuando ella lo quiso tocar, dice que el Señor le dijo, no me toques porque aún no he subido al Padre. Mostrándonos de que Cristo, las primicias de la resurrección, tenía que mostrarse primero a su Padre. Solamente su Padre podía recibir las primicias de esa resurrección. ¿Por qué? Porque Cristo verdaderamente estaba cumpliendo con toda la información que habían dejado acerca de que había de venir a sufrir y a morir por cada uno de nosotros. Y ahora solamente su Padre tenía el derecho de disfrutar de aquel Hijo que había mandado a morir, de tocarlo, de disfrutarlo. El primero, la resurrección del Señor. Luego Él iba a volver ese mismo día y se iba a revelar a sus discípulos. Una semana después de aquel primer día de la semana, por la tarde, noche, discípulos estaban reunidos y si se manifestó, no estaba presente Tomás, incrédulo, dudoso. Pero a los 8 días adelante sí estaba Tomás. Y allí sí él tuvo la oportunidad, porque lo invitó el Señor, de meter sus dedos en las llagas, en las perforaciones de las manos del Señor. Pero María no lo podía tocar, porque primero tenía que presentarse delante del Padre. Luego que se efectuó este acontecimiento sobrenatural en el cielo, Él regresó para encontrarse con sus discípulos. ¡Qué privilegio inmenso! Mira, no me toques, pero aquí me ves. Estoy resucitado. Estoy vivo. No estoy muerto. No han robado mi cuerpo. Yo he resucitado porque lo había prometido. He resucitado porque les enseñé esto, que tenía una misión que cumplir. Y mi misión era morir por cada uno de ustedes, por cada uno de los que me están escuchando. Ese Cristo resucitado vino a vivir como un hombre. Se hizo carne, dice la Escritura. Dios se hizo carne en la persona de Jesús para vivir como un ser humano, sin pecado alguno, para cumplir con su misión, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comenzó un ministerio donde sanó enfermos, resucitó muertos, dio vista a los ciegos, sanó toda clase de enfermedades, echó fuera demonios, y allí preparó a estos 12 para que tuviesen un encuentro con Él. Pero el privilegio mayor se lo llevó una mujer llamada María Magdalena. En esta hora, amiga, amigo, hermana, hermano que me escuchas, ese es el momento de tener un encuentro con Cristo. Quizás conoces al Cristo histórico. Quizás Cristo te ha hecho un milagro
has sanado tu cuerpo, has tenido distintas clases de experiencias, pero no con el Cristo resucitado. Esta es la hora, pero para tener ese encuentro hay que tener un corazón totalmente dispuesto para el Señor. Un corazón amante, un corazón que no renuncia a nada, que a pesar de que al ver que los principales apóstoles, Pedro y Juan, se retiran de la escena del sepulcro, ella permanece allí, orando, clamando, gimiendo, llorando, porque no sabía dónde estaba su Señor. Has clamado, has gemido, has llorado en la presencia de Dios, le has buscado con amor intenso. Solamente a esos se les da tamaña revelación. Por eso esa experiencia de la resurrección no la han podido, a pesar del conocimiento que tienen, a pesar del grado, el doctorado, la enseñanza, las instituciones educativas que hayan participado, a pesar de las experiencias que pudieron haber tenido, a pesar de saber, conocer doctrina de la Escritura, a pesar de haberla enseñado por años. Hay muchos que no han tenido una verdadera experiencia con Cristo, con el Cristo resucitado. Hoy es el día, ahora es la hora. Si aún eso no ha acontecido, allí en el lugar donde estás, tú puedes clamar y gemir como en un corazón, como el que tenía María Magdalena, para tener este tipo de encuentro espiritual. Un encuentro que nos va a llevar a una experiencia superior, la experiencia suprema que puede tener el creyente aquí en la tierra con nuestro Señor Jesús. Esa mañana María vio el sepulcro, los dos ángeles y al Señor. Al principio ella no le reconoció, pero finalmente, después que el Señor le llamó por su nombre, ella lo reconoció. ¿Dónde estaba Jesús todo ese tiempo? ¿Se había ido al cielo? ¿No estaba en el sepulcro? ¿Dónde había quedado? No nos lo dice la Escritura. Yo creo personalmente que el Señor obviamente no había ido al cielo, porque cuando se manifestó a María le dijo: no me toques, todavía no he subido a mi Padre. Así que el Señor siempre había estado ahí, no dentro del sepulcro, pero fuera, cerca de estas mujeres, cerca de sus discípulos que vinieron, tan cerca como tú ahora puedes percibir y sentir la presencia del Señor Jesús en el lugar donde está. Pero los ojos vedados por cierta incredulidad, por cierto desconocimiento espiritual de la verdad de la resurrección subjetivamente, entonces no lo podemos ver. Como hasta ese momento María no lo había visto, ni Juan ni Pedro lo habían conocido. No habían visto a los ángeles, previamente no habían visto al Señor, pero Él estaba en aquel lugar. ¿Cuántas veces pasa así con nosotros? Oramos, le damos gracias a Dios por los bienes recibidos y nos despedimos en nuestra oración, pero nuestro corazón nunca arde para Dios. Nuestro corazón no se derrama delante del Señor. Nuestra alma sigue insensible. Y así nos levantamos de la oración y pensamos o creemos que ya cumplimos, que ya está, que estamos haciendo bien el papel de cristianos, porque hablamos en el nombre de Jesús, porque hacemos tal o cual cosa y lo invocamos a Él, porque guardamos sus mandamientos. Pero Él quiere una relación estrecha con nosotros. Hasta ese momento nunca les había dicho hermanos a los discípulos. Los había tratado de amigos. Pero a partir de su resurrección, Él le dice: ve a mis hermanos. Aleluya, cuéntales. Ve a mis hermanos. ¿Por qué? Porque Él ahora ya dejaba de ser un amigo. No completamente, sino que era más que un amigo, un hermano. Hermano en Cristo, a ti me dirijo ahora.
Profundiza tu relación con el Señor. Todos debemos de hacerlo cada día más intensamente. No solamente en un momento de prueba, de dificultad, en que a veces somos llevados a derramar nuestra alma por la duda, o por el temor, o por el miedo al futuro, por la situación, cuando la soga está en el cuello, cuando nos estamos ahogando. Entonces allí nos postramos y nos rendimos y clamamos a Dios. No, hagámoslo por amor. Cada día tenemos esa oportunidad de orar intensamente, buscando el rostro del Cristo resucitado. Y Él se va a manifestar como se manifestó a María Magdalena. Ahora es la hora, mi hermana, mi hermano. Aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesús. Olvídate de los problemas que tiene, de los conflictos, de las circunstancias negativas que pudieras estar viviendo. Olvídate aún, quizás, de la enfermedad que puede estar aquejando tu cuerpo. Olvídate de esos pensamientos, déjalos a un costado. Enfócate con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, amar al Cristo resucitado. Búscale intensamente. Él quiere tener un encuentro contigo. Y cuando lo tengas, vas a ver que todas las presiones, todas las dificultades, toda la angustia, toda la desesperación, toda la depresión desaparecen de tu vida. Porque has tenido verdaderamente un encuentro con Cristo resucitado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este es el desafío. Este es el reto que tienes. En este día que el mundo celebra la resurrección, ahora tenemos la oportunidad de buscarle. Ahora más intensamente que nunca. Porque sabemos que Él se manifiesta y se revela a los que le aman. A esos, y solamente a esos, se va a manifestar el Cristo resucitado. ¿Quieres ser tú uno de ellos? ¿Quieres tener una experiencia con el Señor? Una experiencia que nunca has de olvidar. Quizás te acuerdas de aquel día con emoción en que le abriste tu corazón a Cristo. Él entró en ti, pero ahora te invita a tener una experiencia cotidiana, cada día, con Él resucitado. No más basado tu creencia en los hechos históricos. Por cierto que son reales, genuinos y verdaderos. Cristo resucitó de entre los muertos. Pero lo tenemos que ver, lo tenemos que experimentar y lo tenemos que disfrutar. Disfruta al Cristo resucitado en este día. Hoy más que nunca. Y a partir de hoy, cada día, cada momento, buscándole intensamente al Señor. Vas a ver que cuando comiences a vivir esa vida, las presiones pierden su poder sobre ti. Lo negativo ya no va a invadir tu mente, ya no lo va a ocupar tu corazón, tu mente con angustia, preocupación. No, ahora sabes que tienes alguien muy presente en tu vida y no es cualquiera, es Jesucristo resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Algo más. El Señor me pone esto en el corazón. Qué privilegio enorme tuvieron los discípulos de conocer al Señor en vida. Sus ojos le vieron, sanando enfermos, resucitando muertos, levantando paralíticos. Ellos lo pudieron tocar, lo vieron multiplicando panes y peces, lo vieron actuando con autoridad frente a las tormentas, a los obstáculos. Enfrentó la muerte y lo vieron. Qué maravillosa oportunidad tuvieron. Pero el privilegio mayor que un creyente puede tener no es sencillamente haber visto a Cristo,
como tuvieron ellos este privilegio, sino de verlo resucitado, porque Él está ahora vivo y dispuesto para tener esta experiencia contigo y tú con Él. Una vez la pregunta, ¿lo quieres? ¿Lo deseas? Hoy tiene que ser un día diferente. Hoy tiene que ser un día de intensidad en la búsqueda del Señor. No cedas un instante. Que las cosas no te bloqueen en esta búsqueda. Que el enemigo no te limite. Busca al Señor. Clama allí donde estás. Cuando termina esta predicación, dobla tus rodillas. No hay excusas. Que no tengo tiempo, que no es la oportunidad. Derrama tu alma en la presencia de Dios. Lo puedes hacer. Él está allí. No le ves ahora, quizás, como no le vieron los discípulos cuando Él estaba allí. Pero si lo buscas, lo encuentras. ¿Lo crees? Busca en esta hora a Jesús. Gracias, Señor. Vamos a orar por todos aquellos que están allí conectados y están mirando este video. Quizás haya algún enfermo. Este Cristo resucitado precisamente murió en la cruz, no solo para salvarnos de la muerte eterna y darnos vida y vida eterna, sino también para sanar nuestro cuerpo. La palabra dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Él es la solución a nuestros problemas. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo hombre. Te invito en esta hora a orar, a levantar tu mano. Y si no le has rendido tu corazón al Señor, hazlo ahora. Yo voy a hacer una oración, repite conmigo ahora. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Mis ojos físicos no te ven, Señor, pero en mi corazón arde el fuego por conocerte más. Deseo intensamente conocerte y te abro ese corazón. Así cargado de pecados como está, entra en mi vida, porque creo que la sangre derramada por ti en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Soy limpio en la sangre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y algo más, Señor. Quiero conocerte resucitado. Ahora, Señor. Y te busco con intensidad, con toda mi alma, con toda mi mente, con pasión. Te busco, Señor, porque necesito conocerte resucitado. Ahora, Señor, ahora, gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Si has hecho esta oración, ten la seguridad de que Cristo está allí a tu lado y quiere darte lo que anhela tu corazón. Más que solucionar tus problemas, más que sanar tu cuerpo, Él quiere revelarse a tu vida como el Cristo resucitado. Vamos a orar por los enfermos, aquellos ahora que están postrados. Si tienes un amigo o un familiar enfermo, en el lugar donde esté, puedes dejar tu pedido de oración aquí en el video. Y vamos a seguir declarando una bendición sobre ellos. Pero vamos a orar con fe, porque esta palabra que vamos a orar ahora va a permitir que tu fe se una a la mía. Y vamos a declarar esa palabra y vamos a enviarla a donde está aquel enfermo para que sea sano ahora, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la autoridad y el poder que nos has delegado como hijos tuyos para orar por los enfermos. Declaro salud ahora en el nombre de Jesús. Ato, ligo y reprendo al espíritu de enfermedad, como se llame, fuera de los cuerpos. Suelta enfermedad
ese cuerpo ahora. Asma, artritis, artrosis, diabetes, fuera en el nombre de Jesucristo. Problemas en la sangre, problemas en el corazón, problemas en las arterias, se destapan, se corrigen, se arreglan en el nombre de Jesús. Se arreglan los huesos, se enderezan columnas, se arreglan y se enderezan huesos en los pies. En el nombre de Jesús se corrigen los pies. En el nombre de Jesús, ahora Espíritu de Dios, toca esos huesos deformes, esos huesos que necesitan una corrección, una alineación. Ahora, en el nombre de Jesús, lo declaramos y declaramos salud en los huesos, salud en los tejidos, salud en cada órgano, estómagos enfermos, cáncer fuera en el nombre de Jesús, fuera de los estómagos, fuera de los intestinos, fuera enfermedad del páncreas, fuera en el nombre de Jesús de los cerebros, fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo cáncer, sida, fuera en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús declaramos salud total. Salud en el cuerpo, salud en el alma, en el nombre de Jesús. En el alma, todo lo que ata, oprime, angustia, fuera, depresión, fuera. En el nombre de Jesús, locura, fuera, te ato, te reprendo, espíritu inmundo, fuera de las mentes, en el nombre de Jesús. Fuera ahora, rompo las obras de Satanás, las obras de los demonios, las deshago por el poder del Cristo resucitado. En el nombre de Jesucristo, suelta demonio en el nombre de Jesús. Se rompen los yugos, se rompen las cadenas, se rompen las ligaduras del diablo, la incredulidad, la duda, fuera en el nombre de Jesús. Declaro salva, salud, sanidad en los cuerpos, sanidad en la mente, sanidad en el alma. Ahora en el nombre de Jesucristo, el poder del Cristo resucitado se desata ahora sobre tu vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias. Levanta tu mano y dale gloria a Dios. Dile gracias, Señor Jesús. Aleluya. Empieza a disfrutar del toque del Señor. Siente la presencia del Señor Jesús en tu vida. Fluye, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en aquellos que están ahora mismo, Señor, oyendo esto. Fluye, Espíritu Santo, tócalos allí donde están, en el living, en la cocina, allí donde están, en su carro, donde estén. Tócalos ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tócalos ahora, en el nombre de Jesucristo. Fluye como ríos de agua viva, Señor, a través de sus vidas. Señor, gracias. Gracias y revélate, Señor Jesús, como el resucitado, glorioso resucitado, que no se ha detenido, Señor, a lo largo de la historia de la iglesia, de manifestarse resucitado. Para los que le buscan, le creen y le aman con todo el corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos en este día. Gloria a Dios. Aleluya.